buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión divisional del 6 de junio del 2023. Es para mí un honor presentar a la doctora Ana Fresán Orellana, quien dispuso muy amablemente de presentar esta sesión de la Subdirección de Investigaciones Clínicas. Ella es doctora en Psicología y en Salud por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es la jefa del Laboratorio de Epidemiología Clínica e investigadora en Ciencias Médicas de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es tutora de maestría y doctorado en Ciencias Médicas y de la Facultad de Psicología y tutora de especialidad en Psiquiatría de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigador, nivel 3, del CONACYT. Fue acreedora al Premio Nacional de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Humanidades, al Premio de la Sociedad Mexicana de Psicología por sus contribuciones científicas al campo de la salud mental en México, además de recibir el premio en la Fundación Manuel Camelo por su trayectoria en investigación y es socio honorario de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Cuenta con más de 250 presentaciones en congresos y en reuniones nacionales e internacionales, más de 200 artículos científicos publicados y 40 capítulos de libro. Su trabajo académico tiene más de 4,000 citas bibliográficas en la actualidad. Sus líneas de investigación se centran en la salud física y mental de los profesionales de la salud, el estigma internalizado, la conducta agresiva y en los trastornos mentales en general. Además, colabora con diversos centros de investigación a nivel nacional e internacional. Es para mí un honor presentar a la doctora Ana Fresán Orellana con el tema Una mejor forma de vida, el papel de las actividades recreativas en la salud de psiquiatras y residentes de psiquiatría en México. Muchas gracias por aceptar, doctora Ana Fresán. Pues la dejo al auditorio. Claro, muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar en esta presentación, en esta sesión académica de área. Para mí es un honor poder compartir con ustedes una de las partes más bonitas de un estudio que hicimos hace un tiempo. Como les decía, en varios foros estuvimos presentando qué es lo que pasaba con los psiquiatras en nuestro país. Estuvimos hablando de la depresión, de la ansiedad, un poquito de cuántas horas trabajan, cuánto tiempo le dedican al trabajo y todas estas situaciones que pudieron haber originado un poco de ansiedad, angustia, pero también conciencia sobre la importancia de la salud mental y la salud física que tienen nuestros psiquiatras para todo lo que es el mundo de la salud mental. Y es así como el día de hoy les comparto la parte más bonita, que es qué es lo que hacen nuestros psiquiatras como actividades recreativas y de qué forma ayudan estas actividades recreativas para tener una mejor forma de vida. Bueno, ya sabemos que desde hace muchísimo tiempo la psiquiatría tiene 3 componentes principales. Tenemos el componente biológico, el componente psicológico y el componente social. No podemos dejar de un lado cualquiera de estos, ya que tanto los psiquiatras como los profesionales de la salud mental saben que hay una interacción entre estos 3 factores. ¿Y cuáles son los principales determinantes sociales cuando hablamos de la salud o la enfermedad mental? Primeramente, la inequidad social, la educación, el trabajo, el apoyo social y el estrés, que todo contribuye para que la persona pueda tener una adecuada salud mental, una adecuada sensación de bienestar y una mejor calidad de vida. Ahora, se ha hablado mucho de lo que son los pasatiempos, los hobbies, o lo que en este caso denominamos las actividades recreativas. ¿Qué es una actividad recreativa? Va a ser toda aquella actividad que una persona realiza, uno de forma voluntaria, que lo hace por placer y que no esté relacionada con su actividad laboral. Cuando nosotros empezamos a hacer la entrevista, hubo varias dudas con respecto a la actividad recreativa, ya que algunas personas contestaban
que leer artículos científicos de psiquiatría lo consideraban una actividad recreativa. Pero si vemos esta definición, eso no sería una actividad recreativa ya que está relacionada con la actividad laboral. Otros incluso mencionaban que no tenían ninguna actividad recreativa, y esto lo vamos a ver un poco más adelante en los resultados. No son tantos los estudios que hay sobre las actividades recreativas en profesionales de la salud, pero de forma general se han clasificado de diferentes formas. Las actividades físicas, las no físicas, aquellas que son individuales o sociales, artísticas o deportivas, y actividades interiores o exteriores. Esas son como las principales clasificaciones que hasta el momento he podido encontrar sobre las actividades recreativas. ¿Por qué son tan importantes? Tener una actividad recreativa ayuda para que la persona se distraiga, que pueda tener una distracción de los problemas de la vida cotidiana, inclusive que lo distraiga un poco de todo lo que es el trabajo, igual los problemas laborales que puedan tener. Algunas actividades mejoran el humor, incluso algunas se han recomendado como parte del tratamiento de algunas enfermedades mentales, y resalto como parte de, porque sabemos que hay trastornos mentales muy graves o síntomas asociados a una enfermedad mental que incluso impiden que la persona tenga ganas de levantarse de su cama. Entonces tiene que ser algo progresivo que se vaya incluyendo en la vida de cada persona. Nos ayuda a incrementar nuestra calidad de vida, promueve las conductas saludables, en fin. Sabemos que las actividades recreativas van a tener un impacto o muchos impactos en la persona que las realiza. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los médicos especialistas y los residentes de especialidad? Aquí estoy hablando en general de todas las especialidades. Primero, tenemos una situación con el horario laboral. Los médicos y residentes tienen un horario increíblemente largo de trabajo. Es un trabajo muy demandante, tanto para aquellos especialistas quirúrgicos y no quirúrgicos. Muchas veces su tiempo está determinado por las actividades laborales que tengan que hacer. Además, este horario y este trabajo demandante impide que exista un balance adecuado entre la vida personal y la vida profesional. Y todo esto puede llevar al burnout. Pero lo más importante, la barrera más importante que ha sido mencionada en la mayoría de los estudios es la falta de tiempo. Nuestros médicos consideran que no tienen el tiempo para hacer una actividad recreativa, para tener un pasatiempo, debido a todas las múltiples actividades que tienen que llevar a cabo en el día. Y bueno, si ya hablamos de forma particular de los psiquiatras y los residentes de psiquiatría, además de los factores que mencioné anteriormente, en esta profesión existen otros factores de riesgo. Primero es el aislamiento. La psiquiatría como tal es una profesión que puede ser muy solitaria, ya que la convivencia con otras personas en el día a día por lo general se da con un paciente que requiere la atención, el apoyo y el tratamiento de ese psiquiatra. Entonces, no es una relación balanceada en donde pueda haber un intercambio o una comunicación equitativa. Aquí el psiquiatra y el residente están para apoyar a la otra persona. Otro de los grandes riesgos es la fatiga por compasión. Esta es, creo yo, la única especialidad médica en donde la herramienta de trabajo es la misma persona.
sus pensamientos, sus emociones, su conocimiento. Y muchas de las cosas que los psiquiatras viven en el día a día es escuchar el sufrimiento más profundo de otra persona, las situaciones más dolorosas que puede vivir alguien, y están continuamente expuestos a esta tristeza que vive el otro. Y esto origina la fatiga por compasión. No podemos olvidar que la psiquiatría es la única especialidad médica que tiene un movimiento en su contra. Todos los movimientos de antipsiquiatría a nivel mundial, y que los psiquiatras también se enfrentan muchísimo al estigma. Y si no, ustedes podrán recordar alguna reunión, alguna fiesta, alguna charla, lo que ustedes quieran, en donde cuando alguien se enteraba que son o eran residentes de psiquiatría o son psiquiatras, de inmediato empiezan las preguntas sobre salud mental. Y ahí nuevamente nos meten en este tiempo laboral, y es algo que se tiene que evitar. Y hay un mayor riesgo de suicidio. En casi todos los estudios que se han hecho en el mundo, la psiquiatría ha destacado, los psiquiatras han destacado por la presencia de mayores riesgos suicidas, mayor ideación suicida, incluso intentos suicidas. Y bueno, a partir de esto y de este gran estudio que logramos hacer, también nos preguntábamos, ¿cuántos de estos profesionales de la salud tienen alguna actividad recreativa? ¿Cuáles son estas actividades recreativas? ¿Y qué impacto tienen estas actividades en la autopercepción de salud, el estrés percibido, el manejo del estrés y la satisfacción que tienen con el apoyo social que tienen en la actualidad? Lo que hicimos primeramente fue una entrevista que se hizo en línea, gracias a la doctora María Yoldi, y se difundió esta entrevista tanto en Facebook, en WhatsApp y otros medios sociales para que fuera contestada por los psiquiatras y los residentes, y también tuvimos el apoyo de la UNAM para que esta entrevista pudiera ser aplicada a los psiquiatras, a los residentes de psiquiatría. Muchas gracias por haber participado. ¿Y qué instrumentos utilizamos? Primero, para poder hacer una descripción de la muestra, evaluamos la edad, el sexo, el estado civil, si el participante tenía o no hijos, si era psiquiatra o residente, y el máximo de horas trabajadas en un día laboral, excluyendo las guardias. Es decir, no contamos con este periodo de 24 o hasta 36 horas seguidas de trabajo, sino en un día normal, ¿cuántas son las horas máximas que se han trabajado? Además, se evaluó la percepción, la autopercepción del estado general de salud y el estrés percibido con escalas análogo-visuales, en donde 0 indicaba el menor estrés o el peor estado de salud, y 100 el mejor estado de salud o el mayor estrés percibido. También utilizamos la escala de autoeficacia percibida para afrontar el estrés, que nos da un puntaje. De hecho son 2 dimensiones, nos da 2 puntajes, y a mayor puntaje es indicativo de que hay una mayor percepción de eficacia para afrontar el estrés. Y también aplicamos el cuestionario de apoyo social, en donde una mayor puntuación es indicativo de que hay una percepción de mayor apoyo social con el que se cuenta. Y bueno, la variable más importante de este estudio. Primero se hizo una pregunta con respuesta dicotómica. ¿Tiene usted alguna actividad recreativa o pasatiempo? La respuesta era no o sí. Y después se desplegaba
una pregunta abierta en donde se le preguntaba cuáles eran estas actividades. Originalmente teníamos 9 categorías, 9 o 10 categorías, pero esto dificultaba mucho el análisis y el equipo de investigación decidimos que era mejor reducir las categorías y no utilizar, como que no nos convencieron estas categorías de física, no física, en el interior, en el exterior, como que no nos daban mucha información. Y fue así como nosotros hicimos 3 categorías principales de actividades recreativas. Primero, las solitarias pasivas, como la lectura, ver series, ver películas en casa, escuchar música, navegar por internet, etc. La segunda categoría fueron las actividades solitarias activas, que implicaban el cuidado de mascotas, el tejer, alguna actividad artística, el tejer, llevar a cabo cualquier manualidad, entre otras. Y las actividades sociales. Puede que haya muchas actividades deportivas que se consideren solitarias, pero en realidad en un gimnasio, por ejemplo, la persona puede estar conviviendo con otras personas o incluso entre amigos van juntos a hacer ejercicio. Esto decidimos ponerlo dentro de las actividades sociales, pasar tiempo con la familia, estar con los amigos, ir al cine o al teatro, viajar. Todo esto fueron consideradas actividades sociales. Y bueno, después de cierto periodo de tiempo, decidimos hacer un corte en esta encuesta y al final tuvimos 685 cuestionarios. Más o menos el 50% fueron hombres, el 50% fueron mujeres. La edad promedio de los residentes fue de 28 años y de los especialistas fue de 42 años. Y tenemos ahí los rangos de edad. La gran mayoría de estos psiquiatras, donde ya incluyo a los residentes en psiquiatría, se encontraban sin pareja al momento del estudio y solo, bueno, casi el 30% reportaron tener hijos. Igual, por el mismo tipo de reclutamiento que se hizo, más o menos la mitad de la muestra fueron residentes, 330 residentes, y psiquiatras ya graduados fueron 355. Y desde aquí vamos a empezar a ver algunas cosas que nos llaman la atención. La media de horas laborales reportadas por los residentes fue de 12.3 y de los especialistas o los psiquiatras de 13.2. Desde aquí estamos viendo que quedan menos de 15 horas para el descanso, la comida, el esparcimiento, la convivencia, etc. Y bueno, una vez que entramos en la parte de las actividades recreativas, algo que nos tiene que llamar mucho la atención. El 26.8% de los participantes reportaron no tener actividades recreativas. Más adelante les voy a comentar cuáles podrían ser las razones para esto. Pero desde aquí estamos viendo que un gran número de estos psiquiatras parece que solo se dedican al trabajo y el resto del tiempo puede ser que descansen o duerman o las actividades que llevan a cabo las ven como una obligación y no como algo recreativo. Por otro lado, la gran mayoría reportó tener actividades solitarias pasivas, casi un 50%, es decir, sin convivir con la gente, sin tener una gran movilidad corporal, es decir, ver tele, ver películas, escuchar música, etc. Esto seguido de las actividades sociales y hasta el final las actividades solitarias activas. Ahora, ¿cómo fue que hicimos los contrastes? Esto al principio nos causaba mucho ruido porque queríamos hacer el contraste
de 4 grupos. Aquellos sin actividades, con actividades solitarias activas, solitarias pasivas y sociales. Pero hubo muchos psiquiatras que reportaban tanto actividades sociales como actividades solitarias. Entonces no podíamos hacer ese contraste entre los 4 grupos, ni tampoco podíamos hacer un contraste entre aquellos que no reportaron actividades y los que reportaron únicamente actividades solitarias pasivas, porque eso dejaba de lado a este otro grupo que realizaban ya sea actividades solitarias activas o actividades sociales. Es así como el contraste que hicimos fue entre 3 grupos: aquellos sin actividades, aquellos que tenían actividades solitarias pasivas y aquellos que realizaban otra actividad, es decir, que tenían actividades solitarias activas o sociales. Y lo mismo para los otros 3 contrastes. Entonces, espero que con esta explicación pueda ser un poco claro qué fue lo que encontramos. Y vamos a hablar únicamente de los hallazgos principales. Como ya les había comentado, un importante porcentaje de la muestra no tenían actividades, y lo que estamos viendo es que fueron más las mujeres las que reportaron no tener ningún tipo de actividad recreativa. Pero de aquellas que sí realizaban estas actividades, la mayoría eran actividades solitarias, activas, o actividades sociales, mientras que los hombres reportaron un mayor porcentaje de actividades solitarias pasivas. La edad, esto fue algo que nos llamó mucho la atención. Los más jóvenes fueron aquellos que no reportaron tener actividades recreativas. Aquí puedo, o más bien me permito dirigirme hacia los residentes. ¿Cuáles son las actividades que están llevando en su día a día? Además de hacer su residencia, además de ver pacientes, además de estudiar, ¿qué es lo que hacen? Y aunque no hay una gran diferencia, también estamos viendo que la diferencia es mínimo de 4 años de 3 años para el resto de las actividades. Y aquellos de mayor edad son los que tienen una mayor actividad social. Como que nosotros esperábamos que fuera lo contrario, que los participantes más jóvenes tuvieran mayores actividades sociales y aquellos participantes de mayor edad tuvieran más actividades solitarias. Y fue una gran sorpresa este resultado. No encontramos ninguna diferencia en cuanto a la realización de actividades en términos de si la persona tenía o no tenía una pareja, pero sí observamos que aquellos que tenían hijos fueron los que reportaron menos actividades recreativas. Y creo que esto se puede entender. Entre el trabajo o entre las actividades de la residencia y el cuidado de los hijos, el tiempo se reduce, el tiempo para uno mismo puede verse reducido. Y las mayores actividades que realizaban las personas que tenían hijos eran actividades sociales. ¿Y a qué nos referimos con estas actividades sociales que realizaban? Acudir a fiestas infantiles o la convivencia con la familia. La convivencia con la familia para todo el equipo de investigación fue un gusto que haya sido reportado como una actividad recreativa y no como una obligación, porque el estar con la familia fue este distractor que origina bienestar y que está en casa. Entonces, esto fue algo que nos gustó mucho. También algo que no esperábamos. Los especialistas son los que menos actividades reportan.
Perdón, los especialistas, no, sí, son los que menos, no, sí, son los que más actividades, perdón, reportan. Vemos que los residentes, el 52.7 reportó no tener actividades recreativas contra el 47% de los especialistas. Y, como les mencionaba anteriormente, la mayoría de estas actividades que realizan los psiquiatras especialistas son actividades sociales. Entonces, una vez más, ¿qué pasa con los residentes? Y en cuanto a horas de trabajo, ya vimos que son entre 12 y 13 horas. En realidad, no estamos viendo una gran diferencia entre estos grupos. Lo que sí vemos es que aquellos que tienen actividades solitarias activas son aquellos que reportan un poquito más de horas de trabajo. Es posible que nada más lean o vean tele 20, 30 minutos y después retomen actividades laborales. Y bueno, ¿qué pasa con las actividades laborales y el impacto que tienen en estos determinantes sociales? Lo primero, no vemos una gran diferencia en cuanto a la autopercepción de salud, pero sí llama la atención que aquellos que tienen las actividades solitarias activas son los que reportan un mejor estado de salud. Estamos hablando de una población que es joven. Tanto los residentes como los especialistas que participaron en esta investigación realmente eran jóvenes, pero quiero que vean cómo el estado de salud percibido es como moderadamente bueno, si vamos en una escala de 0 a 100. Como que uno esperaría un poquito arriba de 70. Y esto posteriormente habría que ver de qué forma influyen las comorbilidades médicas, ya que muchos reportaron tener alguna condición médica de tipo músculoesquelético, diabetes, obesidad, asma, etc. Y en cuanto a la percepción del estrés, tampoco encontramos diferencias. Vemos que de 0 a 100, aquellos que no tienen actividades recreativas son los que reportan un poquito más de estrés. Cuando hicimos la comparación entre estos tres grupos que yo les explicaba, no encontramos ninguna diferencia. Entonces, lo que decidimos fue hacer una comparación nada más entre aquellos que sí reportaban estas actividades. Y esto es lo que significa esta flecha. Podemos ver, por ejemplo, que sí hay una diferencia entre aquellos que realizan actividades pasivas contra los que no realizan ninguna actividad. Y lo mismo ocurre con aquellos que realizan alguna actividad solitaria activa y alguna actividad social. La percepción de estrés es mucho menor en aquellos que reportan cualquier tipo de actividad, en contraste con los que no lo reportan. Entonces, vemos desde aquí cómo el llevar a cabo una actividad recreativa o pasatiempo puede bajar un poco el estrés. Y en cuanto a la eficacia, ¿qué tan eficaz se percibe la persona para manejar el estrés? También vemos que aquellos que no tienen ninguna actividad son los que perciben una menor eficacia para manejar el estrés. Sé que los puntajes pueden no ser muy distintos, estamos hablando de 1.5, y aunque encontramos esta diferencia que es significativa, habría que ver si en la vida cotidiana este es un efecto real que se puede manifestar en la vida o la calidad de vida de la persona o cómo se comporta la persona frente a una situación de estrés. Y finalmente, la satisfacción con el apoyo social. Nuevamente, las personas que no tenían ningún tipo de actividad recreativa fueron los que tuvieron una menor satisfacción. La satisfacción va de 0 a 10.
Y aquellos que tienen las actividades sociales son los que reportan una mayor percepción de satisfacción social. Y esto se puede entender. Siempre nos han dicho que el aislamiento es algo negativo para nuestra vida. Y el estar en contacto con otras personas, con otras formas de pensar, el escuchar la voz de otra persona siempre va a ser benéfico para el ser humano. Finalmente, realizamos una regresión lineal para ver cuál era el impacto que tenían tanto estas actividades como algunas de las características demográficas y laborales sobre las determinantes sociales que evaluamos. Y bueno, aquí salió un poquito algo no esperado. Estamos viendo que el que hagas o no hagas ninguna actividad no influye en la percepción de salud. Lo que sí está influyendo es que el ser un psiquiatra ya graduado incrementa la autopercepción de salud. Por otro lado, el ser un psiquiatra ya graduado disminuye la percepción de estrés y aumenta la confianza en el manejo del estrés. Podríamos estar hablando de la experiencia de vida, la experiencia profesional. O sea, ¿qué es lo que está interviniendo para que un psiquiatra ya graduado tenga mejores condiciones o determinantes sociales? También podemos ver que el realizar actividades solitarias pasivas disminuye el estrés. También estas actividades incrementan un poquito la confianza en el manejo del estrés. Y esto puede estar relacionado. Si percibo menor estrés, tengo una mayor confianza en la forma en la que lo manejo. Y algo muy importante, las actividades activas, o sea, sí, las actividades activas solitarias, así como las actividades sociales, incrementan la satisfacción con el apoyo social. Y aquí yo me preguntaba qué tanto estas actividades solitarias activas pueden impactar tal vez en este movimiento, en esta movilidad, en el estar concentrado en otras cosas, en el cuidado incluso de mascotas. ¿Sí? Que esto también pudiera influir en el apoyo social. ¿Sí? Y bueno, como discusión, este es el primer estudio, ¿sí?, que evalúa el impacto de las actividades recreativas en determinantes sociales para la salud. Hay otros estudios que evalúan un poco el impacto de las actividades recreativas, pero en otros factores. Las actividades solitarias pasivas son muy comunes en médicos de cualquier especialidad, en médicos generales y en residentes. Como les comentaba, esto puede ser porque uno puede tener una actividad solitaria pasiva de 20 minutos, 10 minutos, y eso ayuda a que la persona baje su estrés y se desconecte de los problemas de la vida cotidiana, incluyendo las situaciones laborales. También se ha reportado que son menos las mujeres que tienen actividades recreativas. Aquí puede haber muchísimas hipótesis relacionadas con lo que se ha reportado sobre el esfuerzo que tienen que hacer las mujeres en medicina, el sobreesfuerzo, el estigma que tienen, también el rol que cumplen como madres. En fin, son muchas las hipótesis, pero no me voy a aventurar a asegurar ninguna porque es algo que no se estudió y tiene que ser abordado en futuros estudios. Y bueno, una señal de alarma. Cuando hicimos el análisis de quiénes hacen actividad física, solo el 19.4% de nuestros psiquiatras y residentes realizan algún tipo de actividad física. Y esto es mucho más bajo en contraste con lo que se ha reportado en médicos de Estados Unidos y el Reino Unido, e inclusive
con lo que se ha reportado en la población general en México. Habría que ver la forma de promover la actividad física en nuestros residentes y psiquiatras. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Como les decía, son muchas las actividades, son muchísimos los factores de riesgo, pero además nos enfrentamos a una situación nacional donde hay 3 psiquiatras, o vamos a cerrarlo en 4 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Tenemos algunos estados en donde solo hay 1 o 2 psiquiatras para toda la población. Y la gran mayoría están concentrados en las ciudades y aún así están saturados de actividades. Tienen 2 o 3 trabajos incluso. Y bueno, uno pensaría qué mal que las actividades recreativas no influyan sobre la percepción del estado de salud. Pero ¿saben qué? Algo que he visto en todos estos años con los residentes, con los psiquiatras que he tenido la fortuna de conocer, es que aman su profesión. Entonces, a pesar de que es una profesión muy demandante, que tiene muchos factores de riesgo para afectar la propia salud mental, es una profesión altamente gratificante. El escucharlos hablar de sus actividades, de los pacientes que atienden, cuando un paciente mejora, cuando dan de alta a un paciente, es algo maravilloso. Y eso es algo que incluso hay que abordarlo en futuros estudios. ¿Qué tanto la gratificación que uno tiene por su actividad profesional ayuda o tiene un efecto sobre la percepción del estado de salud? Y bueno, como todo estudio, tenemos muchas limitaciones. La primera es que fue una encuesta en línea y la tasa de respuesta fue muy distinta entre los residentes, que de todos los residentes registrados en el país tuvimos una tasa de respuesta del 57.6%, y bueno, solo el 8.1% de psiquiatras contestaron la encuesta. Entonces, no podemos generalizar estos resultados, pero nos podemos dar una idea de qué tan importantes o qué tan necesarias son estas actividades recreativas. Otra limitación, ¿qué es una actividad recreativa para cada persona? Si recordamos la encuesta, la primera pregunta que hace es, ¿tienes alguna actividad recreativa o pasatiempo? ¿Sí o no? Es muy probable que las personas sí se sienten a ver alguna serie, sí se sienten a leer un libro, que convivan con la familia, pero no consideran esto como una actividad recreativa, tal vez porque no es lo suficientemente relajante, no es lo suficientemente placentera. Entonces, esto habría que estudiarlo a mayor profundidad. ¿Cuál es la definición que tiene cada persona de una actividad recreativa? Y aunque se dejó la respuesta abierta, esta primera pregunta de sí o no nos hace pensar que nuestros psiquiatras sí pueden tener actividades de esparcimiento, pero no son lo suficiente para considerarlo una actividad recreativa. Y obviamente es muy importante considerar las cuestiones individuales de cada persona, es decir, el estrés, la personalidad y los estilos de afrontamiento. Son muchas las variables que pueden estar influyendo en estas determinantes sociales y no solo las actividades recreativas. Y bueno, hay algo que quiero resaltar. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros residentes? ¿Qué fue lo que vimos en esta regresión? Y con todos los resultados. Vimos que poco más del 50% de los residentes que contestaron la encuesta en nuestro país no tienen actividades recreativas, que las actividades sociales son las menos las que llevan a cabo. Tienen una menor percepción de salud adecuada cuando estamos hablando de una población joven. El estrés percibido es muchísimo mayor y tienen menos confianza en el manejo del estrés.
Es posible que esto tenga que ver con la residencia misma, con las exigencias de la residencia y con algunas cuestiones adversas que todos los residentes en medicina viven, que son las agresiones, los acosos o inclusive una inadecuada enseñanza, y que esta falta de motivación les esté afectando. Situaciones que tienen que ser abordadas en futuros estudios para saber qué es lo que se puede hacer, ya que no podemos dejar únicamente al residente y decirle, date cuenta que estás teniendo problemas. Ustedes saben que una persona que empieza con tristeza o que empieza con ansiedad y estos síntomas escalan, es muy difícil el autorreconocimiento. Y muchas veces necesitamos de otra persona que nos ayude a ver esta situación y nos ayude a buscar la ayuda especializada que necesitamos. Quiero recordarles también que en este estudio de los residentes que reportaron algún problema de salud mental, más del 50% se automedicaban. Una situación también alarmante porque no se animan a pedir ayuda incluso en la institución donde están haciendo su residencia por temor al estigma. ¿Y cómo podemos ayudar? No solo ofreciendo programas de atención, que es algo básico en cualquier institución, sino también darle un lugar, el lugar que le corresponde a nuestros residentes, que es uno de los pilares de todas las instituciones de salud. Y aquí les quiero compartir un evento que se realizó el año pasado y creo que no tuvo la suficiente difusión, desconozco las razones, pero se hizo el primer festival de talentos para nuestros residentes en psiquiatría. Tuve la fortuna de formar parte de los jueces de este concurso y estas son algunas de las fotos que les comparto y fue una belleza ver todo lo que hacen nuestros residentes, ver cómo disfrutaban de este evento y cómo se les ponía un rostro y no únicamente una bata o un médico que se está formando. ¿Por qué hago mención de esto? Porque hubo algunos comentarios negativos en redes sociales. Desafortunadamente no pude tomar captura de pantalla porque posteriormente fueron borrados, pero criticaban mucho este evento de qué les están haciendo a los residentes, no se les está haciendo nada. Este fue un evento que gracias a las personas que lo hicieron posible, los residentes tuvieron la libertad de mostrarse en un momento y en un espacio que era exclusivo para ellos. Y de forma personal, les quiero dar las gracias por invitarme a ser juez y por dejarme ver todas estas cualidades que tiene cada uno de ustedes. Lo que les acabo de presentar es un resumen de este trabajo en equipo que hicimos y que salió publicado el año pasado. Y quiero presentarles al equipo de trabajo, no en una postura dando conferencias o con una bata o viendo pacientes, sino realizando alguna actividad cotidiana, alguna actividad recreativa, algo que ellos aman. Entonces, gracias a todos ustedes por hacer realidad este trabajo. Gracias a todos los psiquiatras que participaron en este estudio y de forma muy, muy, muy personal, le quiero dar las gracias al guitarrista de Marillion, Steve Rothery, ya que me puse en contacto con él para pedir su autorización para utilizar uno de los eslogans de la banda. A Better Way of Life. Se las comparto para que no lo olviden. No somos solo profesionistas, no solo somos trabajadores. Somos personas que podemos hacer mucho más, tener mucho más, vivir mucho más. Y lo más importante,
que les pido es que se cuiden, porque todos aquellos que están viendo esta presentación forman parte del mundo de la salud mental y las personas los necesitan. Incluso nosotros mismos nos necesitamos. Entonces, no olviden buscar una mejor forma de vida para ustedes mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Da un poco de tiempo para comentarios y preguntas. En el chat hay un comentario, dice desde Lima, Perú. Escuché muy atenta a la presentación y me quedé sorprendida. Suelo evaluar a los profesionales de la salud antes de iniciar sus prácticas y suelo educar sobre la salud mental desde el inicio para que generen hábitos y no los pierdan si los tienen. Esa es una estrategia, ¿no? La doctora Tiburcio pregunta, dice, ¿preguntaron la frecuencia con la que realizan las diferentes actividades recreativas? Sí la preguntamos. Y en promedio es de 2 a 3 veces por semana, aproximadamente 1 hora o 2 horas. Dependía mucho de la actividad. A veces la lectura la reportaban media hora diario, los 7 días de la semana. Entonces, como era tan variado, igual fue un error no presentarlo. Prometo, doctora Tiburcio, si gusta, le mando los datos de cada una de estas actividades, inclusive cuando teníamos estas grandes categorías, cada cuánto se reportaban, pero en promedio eran 2 o 3 días por semana. Bien, gracias, doctora. Preguntan, ¿cómo se evalúa la fatiga de compasión? Porque parece que fue una variable que no se tomó en cuenta en este estudio, ¿no? En particular, no quisimos incluir la fatiga por compasión porque eso lo incluimos en otro estudio sobre las adversidades que viven los psiquiatras y los residentes en psiquiatría. Quería presentarles una parte linda de este estudio. Pero claro, la fatiga por compasión no fue directamente evaluada, pero se evaluó dentro de las adversidades de las personas. Y también es un dato que no podemos asegurar si está sobreestimado o subestimado, porque hay muchos psiquiatras y residentes que por la misma formación no se dan la oportunidad de aceptar que presentan fatiga por compasión. Incluso si nos vamos a preguntar a la población general tiene la concepción de que el psiquiatra no se deprime, que el psiquiatra no se cansa, que como él sabe de salud mental, como esta persona sabe de salud mental, no tiene derecho a sentir. Y esto es algo que se tiene que profundizar, que sí se tienen que hacer estudios mucho más profundos sobre la fatiga por compasión, porque es algo que yo creo que afecta a todos aquellos que nos dedicamos a la salud mental. En algún momento siempre vamos a tener un caso que nos va a mover y que nos lo llevamos a casa. Gracias. Hay muchos comentarios de felicitaciones. Gracias. E incluso el doctor Jamil le dice que existe una doble jornada, ¿no? Que también las mujeres experimentan una doble jornada como profesionistas y como mujeres. La doctora Ana de Lima, Perú, dice, puedo proponer que las médicos mujeres sí efectivamente tienen roles más exigentes, maternidad y cuidado permanente de los hijos, actividades asistenciales y cuidados de otros familiares, inclusive abuelos. O sea, hay una doble carga, ¿no? O incluso triple carga. Inclusive, en ese punto también, en México la mujer es muy juzgada. Todavía la mujer que trabaja y la mujer que es médico es muy juzgada. Tú deberías estar teniendo hijos en lugar de seguir estudiando. Es algo que todavía pasa en la actualidad. Sí, ahí el doctor Hamid pregunta, dice, he sabido que la especialidad en psiquiatría suele ser menos pesada que otras especialidades, por ejemplo, pediatría. ¿Cuál es tu hipótesis del mismo fenómeno en otras especialidades? ¿Se plantea hacer el mismo tipo de estudio con otras especialidades? Y yo incluso pregunto, yo También te sumaría, estás adelantando.
Ujú. sumaría a esa pregunta si también, por ejemplo, en otros profesionales como los psicólogos. Ok, ok. Miren, después de haber hecho esta encuesta en psiquiatras, nos solicitaron que extendiéramos esta encuesta a otros médicos especialistas y ahorita estamos teniendo los primeros resultados. Para que quien quiera consultarlo, ya tenemos publicado las diferencias que puede haber en términos de salud mental y adversidades profesionales entre los residentes que realizan una residencia quirúrgica y los que realizan una residencia no quirúrgica. Este salió publicado, si mal no recuerdo, hace un mes en el Journal of Surgical Education. ¿Y qué puede haber de diferencia o qué puede haber de similitudes? Creo que una de las grandes similitudes es esta educación vertical que desafortunadamente sigue ocurriendo, en donde hay muchos maltratos, hay mucha discriminación, incluso insultos hacia los residentes. Y eso es algo que afecta. Y también tenemos que ver el nivel de perfeccionismo. Ahora, sabemos a lo mejor que pediatría u otras especialidades son mucho más pesadas, a lo mejor son mucho más exigentes, pero no debemos olvidar algo. El psiquiatra trabaja con la parte que un ser humano busca ocultar. Trabaja con la parte más vulnerable del ser humano. Y eso es algo que no se hace en todas las especialidades, porque la psiquiatría también te confronta a ti mismo como ser humano. Y eso es algo que no debemos olvidar. Y eso es algo único de la psiquiatría que lo hace tan especial y también tan riesgoso para su propia salud mental. Y a la vez tan gratificante cuando ves que un paciente deprimido vuelve a sonreír. Otra pregunta, sería ya para terminar, dice, con base en estos resultados, ¿qué recomendaciones podrías dar a las áreas de enseñanza de formación en residentes? Y eso se suma a un comentario también de la doctora Ana Quesada de Lima, Perú, que dice que, por ejemplo, en España y en Perú hay tutores que acompañan y evalúan la salud mental de los médicos residentes. Y creo que más, o sea, sí es importante hacer una evaluación de la salud mental. Pero creo que también es importante que se haga una evaluación de los programas de educación y los programas donde se están llevando a cabo las residencias para ver qué opinan los residentes, o sea, qué tan a gusto o qué tan a disgusto están. Y ellos también darles una voz para ver qué es lo que sugieren. Inclusive aquí en el instituto todavía no sé si sigue este programa de activación por 15 minutos y que estaba abierto a todo el mundo, en donde se daban 15 minutos de descanso para poder realizar algún tipo de actividad física. También tuvimos la oportunidad de ver algunas sesiones de mindfulness con monjes y cómo el estar aquí en el ahora, hacer una meditación profunda, incluso en tu misma oficina, una meditación profunda de 5 minutos puede ayudar. Lo que no ayuda es que estén sonando los teléfonos, que esté sonando el celular, que tengas 40 citas al mismo tiempo, eso no ayuda. Pero ¿qué les recomiendo? Busquen 20 minutos. 20 minutos para ustedes. Para no hacer nada, para cerrar los ojos, para imaginar, para meditar, para lo que sea. Pero 20 minutos que solo sean para ustedes. Y a las instituciones, lo que les recomiendo es que además de hacer una evaluación, que esta evaluación se haga con estricta confidencialidad para que tanto los residentes como los psiquiatras ya graduados puedan acudir a atenderse sin el temor a ser juzgados, sin el temor a que sean el chisme de pasillo. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Hay muchos comentarios de felicitación en el chat. Hay otros comentarios, por ejemplo, el doctor Aguilar dice, el currículum oculto es a veces lo que marca mucho el estrés en los residentes, además de las interacciones entre aspectos y autoridades. La doctora Laura la felicita mucho, pues su trabajo muy lindo y pertinente, así como muchas
autoridades de esta institución, muchos participantes, y yo también me sumo a las felicitaciones que hay en las redes sociales. Le agradezco a la Gracias. doctora y a todos los que se sumaron por el Facebook. Les quiero dar las gracias. Para mí era muy importante compartirles esta parte del estudio, esta parte que fue muy gratificante, y aunque no los conozca en persona, como les digo a mis alumnos, cada número es un ser humano, y poder ver todas las actividades que realizan estos seres humanos y ver las habilidades y los pasatiempos de nuestros residentes en la institución, para mí fue un regalo de vida. Entonces, gracias, y gracias por compartir conmigo esta investigación, y gracias al equipo de investigación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos veremos pronto en las siguientes sesiones o seminarios. Hasta luego.